Como cada vez que llueve está en problemado el río Santiago, es importante que lo sepas. Nos están reportando que entrando de poniente a oriente todos los carriles están llenos de piedras. Hasta el primer puente para salida a Morales, para que tomen precauciones, está lleno de piedras, es muy peligroso, nos dice Nancy, a quien agradecemos mucho su reporte en esta mañana. Pero vámonos con más información, y es que hemos estado muy pendientes de lo que se está gestando en el Poder Legislativo Federal, que hasta cierto punto el pleito entre Adán Augusto López y Ricardo Monreal ayudó a frenarlo, a decidir que no se fueran a periodos extraordinarios, que hasta el próximo año estén revisando temas como este, pero que sí vale la pena que los ciudadanos estemos atentos, porque lo que estamos hablando que va en juego es nuestro dinero. Me refiero a las modificaciones a la ley del Infonavit. Y yo le agradezco mucho al licenciado Jorge Chezal, como siempre, que nos permita estudiar y conocer estos temas. ¿Cómo estás, licenciado? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, licenciado, ¿qué es lo que se está proponiendo como parte de estas modificaciones a la Ley General del Infonavit? Mira, la propuesta en términos generales la podríamos resumir de la siguiente manera. Están queriendo despojar a los trabajadores de su dinero. Punto. Es así de sencillo. Así de grave. A ver, ¿le estaría dando atribuciones a que se tomen decisiones sobre el dinero que forma parte de nuestra subcuenta, de nuestro ahorro de la subcuenta? Es decir, del dinero que hemos venido aportando durante años, que han aportado nuestros patrones y que es de los ciudadanos, de los trabajadores, pues. Así es. ¿Bajo qué justificación? No, bajo ninguna. A ver, el tema es muy sencillo. Recordemos, porque creo que nos puede servir mucho, el caso que actualmente sigue el gobierno del Estado en contra de ciertos funcionarios respecto de la Dirección de Pensiones. Sí. Los fondos públicos, es decir, fondos públicos como los de pensiones o los de vivienda, etcétera, se van conformando por aportaciones que se van realizando por las diferentes personas que intervienen en una relación determinada. El caso de pensiones, los trabajadores burocráticos, junto con el gobierno del Estado, aporta estos fondos. El fondo de vivienda, los patrones y los trabajadores. La vivienda es un derecho que tienen los trabajadores y este fondo funciona para financiar lo que de otra manera tendrían que financiar directamente los patrones. Se crea un fondo nacional y ese fondo permite que los trabajadores accedan a un crédito. En ambos casos, y por eso pongo el ejemplo de pensiones del Estado, estos fondos pueden ser invertidos, es decir, pueden tomarse decisiones para realizar una inversión y que haga productivo el dinero, es decir, que el dinero se deposite en una institución bancaria o de producir determinada tasa de interés baja solamente por el ahorro, o se puedan realizar inversiones en determinado tipo de instrumentos que sean seguros, es decir, que sean inversiones certeras, cuidadas y que no vaya a haber ningún problema con el hecho de la recuperación. Así hay fondos de pensiones privados, por ejemplo, las Afores, que en su momento lo hacían, que invertían posiblemente en certificados de la tesorería, etcétera. Estas decisiones de invertir los fondos públicos son decisiones que deben de ser muy pensadas, muy cuidadas, producto de un gran análisis respecto del retorno de la inversión. El Infonavit es lo que está proponiendo en su reforma a la presidencia, en realidad no tiene ninguno de estos candados. Aumenta la presencia del gobierno, disminuye la presencia de los dueños del dinero, de manera de que puede la mayoría que representarían estos votos gubernamentales tomar una decisión para disposición del dinero, aún en contra de lo que patrones y trabajadores decidieran. Es así de sencillo. Ahora, me preocupan muchas cosas de todo esto que nos estás diciendo, pero particularmente preguntarte, ¿cómo se puede hacer legal una cuestión en este sentido? ¿Y cuáles serían los motivantes para proponer una modificación en este sentido? ¿Se les está acabando el dinero? ¿Están buscando de manera desesperada dónde sacar recursos desde el gobierno federal? Mira, yo no creo que se les esté acabando el dinero. Yo creo que ya se les acabó. Entonces, esa es la razón por la que quisieron hincar el diente en los fideicomisos de la Suprema Corte. Ya lo habían intentado antes. Lo hacen ahora con la reforma judicial, y están buscando la forma en que puedan disponer de estos fondos públicos, insisto, que posiblemente van a disfrazar, van a querer justificar como decisiones de inversión que van a favorecer, y luego vamos a tener noticias como el caso de pensiones del Estado. Ante esta situación,
¿Cómo podría justificarse algo como esto, licenciado? Porque a final de cuentas entendemos que Morena lo quiere apoyar, que sus aliados estén de acuerdo, pero ¿qué tendríamos que estar haciendo los ciudadanos? Es decir, esto, como nos lo estás planteando, pues no tendría por qué ser legal, no tendría por qué prosperar, pero lamentablemente con una mayoría legislativa lo podrán hacer. ¿Cómo tendrían que estar reaccionando los diferentes sectores? Mira, a ver, primero que nada, cualquier reacción que quieran hacer el sector patronal y el sector trabajador, se van a enfrentar con la aplanadora legislativa, lo cual significa, como ya ha quedado demostrado en este país, que la opinión de los afectados y de los gobernados no importa. Aquí me parece que la parte más importante es justamente el pleito de Adán Augusto y Ricardo Monreal, porque hasta donde tengo entendido, el pleito es justamente por la discusión y aprobación de la reforma de la ley del Infonavit. Ahí había la idea de aplicar ese fast track que acostumbran ahora y sacar adelante en estos días, como regalo de Navidad a los trabajadores, el decirles que pueden perder potencialmente su dinero. Pero me parece que ahí hubo una posición de decir, no, lo vamos a llevar a un mayor análisis, lo vamos a llevar a un periodo ordinario de sesiones, o en todo caso un periodo extraordinario el año próximo, y eso motivó que Adán Augusto, que creo que es el que está impulsando la iniciativa, topó con Ricardo Monreal, que dijo, yo creo que no es necesaria tanta prisa, y por eso fue la acusación de corrupción en el Senado cuando Ricardo Monreal era el líder. Oye, pero además me parece gravísimo, ya que tocas el tema de esta confrontación, el hecho de que Adán Augusto López pues sale, dice él, con todos los elementos en la mano a decir que había casos de presunta corrupción en el Senado de la República en el tiempo que Ricardo Monreal estuvo ahí, y acto seguido, en cuanto lo sientan a que se den la mano y que se pidan perdón, foto. Desaparecen todos estos señalamientos. Es decir, hoy también la Procuración de Justicia estaría encaminada si eres mi amigo o mi enemigo, porque en cuanto hicieron las paces se olvidaron todos los elementos que dijo Adán Augusto López tenía en contra de Ricardo Monreal. O sea, ¿esto tiene que ver con una cuestión de si nos llevamos bien o nos llevamos mal? Bueno, a ver, el tema de la extorsión no es nuevo para Adán Augusto, nada más la diferencia es que él extorsionó a los Yunes y ahora le tocó a él ser extorsionado. Pero en ese sentido tampoco es una novedad para el régimen. Por supuesto que así están funcionando las cosas, así es como están consiguiendo muchos votos y así es como han conseguido que muchos legisladores, recordemos el caso de la mayoría calificada, no nada más fue la sentencia del Tribunal Electoral la que la permitió, sino también aquellos dos primeros tránsfugas que se fueron a unir al partido aún antes de iniciar las sesiones del Congreso. No, a ver, este tipo de cuestiones de las presiones políticas y de que posiblemente frente a los guardaditos de Monreal le sacaron los guardaditos a Adán Augusto, pues por supuesto que es algo cotidiano en el Poder Legislativo hoy en día. Ahora, ¿a dónde nos llevará esto? ¿Ves que esto pueda transitar? ¿Ves que esto se vaya a aprobar, estas modificaciones a la Ley General del Infonavit y con todos estos efectos negativos? Y yo te preguntaría también cuáles van a ser los mecanismos de protección que vamos a tener los ciudadanos, porque, a ver, podríamos pensar recurrir al Poder Judicial, pero realmente vamos, en los términos en los que ahora se va a conformar el Poder Judicial, realmente lo vamos a tener de nuestro lado, o los derechohabientes del Infonavit nos vamos a quedar con la afectación que nos estarán causando nuestros legisladores federales, aquellos que prometieron representar nuestros intereses. Ya podemos construir varios escenarios, ninguno bueno, ¿sí? Pero varios escenarios. ¿Por qué? Porque puede ser, el único escenario bueno es que dieran marcha atrás con la propuesta, lo cual pues, evidentemente no podría ser en función de que sería una derrota para la presidenta Claudia Sheinbaum, una derrota aplastante, y no creo que ni su ego ni el de sus partidarios se lo permitan, pese a lo razonable que sería retirar la iniciativa. Al margen de esto, los otros escenarios pasan porque se haga la reforma legislativa, los ciudadanos, tanto patrones como empresarios, se vayan al amparo, el asunto se empiece a discutir en los juzgados de distrito, empiece a avanzar, y una vez que avance con el cambio electoral, porque no creo que fuera un amparo que se tramitara muy rápido para quedar resuelto antes de la elección, con el cambio después de la elección, pues muy posiblemente se resolvería en contra. Pensando que se resolviera antes, tarde que temprano, el recurso de revisión llegaría a la Suprema Corte, lo mismo, pasado el proceso electoral, pues no creo que vaya a haber quién vaya a resolver en ese sentido. Recordemos que los amparos ahora ya no pueden tener suspensiones contra normas de interés público, entonces no habría suspensión mientras estarían gastándose el dinero. Y lo mismo ocurriría con las acciones de inconstitucionalidad que pudiera promover la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sí como no,
o alguna minoría legislativa si es que alcanzan la tercera parte de alguna de las dos cámaras. Es decir, el panorama de la impugnación pues es meramente testimonial porque no creo que llegara a ningún lado. Ahora, la presidenta abrió otra posibilidad y dijo, pues a quien no le guste en cualquier momento puede retirar sus ahorros. Sin embargo, no es así, licenciado, y quiero que esta situación la podamos aclarar. No es como que en estos momentos yo ya esté en desconfianza y vaya y retire mi dinero. No es tan fácil, hay ciertas condiciones a cumplir. Pero además, ¿qué pasaría si de pronto pues los ciudadanos decimos yo no estoy muy seguro y vamos y retiramos todos masivamente nuestros ahorros? ¿Cómo quedaría el Infonavit? Eso es lo de menos, Erika, porque el Infonavit, a fin de cuentas, de la misma manera que el Seguro Social, cumplen una función que corresponde originariamente a los patrones. Las aportaciones de seguridad social están definidas en el Código Fiscal de la Federación como las que realizan las personas para que una entidad pública preste un servicio al que están obligados ellos. Es decir, la obligación de dar salud, guarderías, pensiones, etcétera, corresponde al patrón en la relación laboral. El Seguro Social lo que es un fondo muy grande donde todos los patrones y trabajadores aportan para que no resulte gravoso para las empresas. El Infonavit es lo mismo, nada más en relación a vivienda. Eso significa que si un trabajador, patrón, no quieren que sea a través del Infonavit como pueda tener acceso a la vivienda, el patrón tendría que crear el mecanismo de financiamiento para la vivienda. Entonces, si hubiera un retiro masivo de fondos del Infonavit, estaría en todo caso afectándose, dado que serían los patrones los que tendrían que otorgar directamente los créditos de vivienda. De la misma manera que si una empresa no quiere aportar al Seguro Social, eventualmente puede hacerlo, nada más que tiene que absorber el costo completo de la seguridad social de todos sus trabajadores locales, carísimo. Licenciado, ¿era necesario, déjame ponerlo en estos términos, agitar de esta manera el avispero, era necesario para el gobierno de Claudia Sheinbaum? Bueno, a ver, cuando se te acaba el dinero que te estás gastando en regalarlo, y necesitas regalar más porque tienes que sostener tu gobierno, y necesitas regalar más porque tienes que controlar una elección para manejar al Poder Judicial a como te dé la gana, claro que era necesario. Si no tienen dinero, pues ya se lo gastaron, Andrés Manuel les dejó prácticamente en ceros las cuentas, porque se lo había gastado antes, pues necesitan echar mano de dónde poder seguir regalando el dinero del pueblo. Oye, pues que le vayan y le pidan a Samuel García, el gobernador de Nuevo León, porque justamente hoy el Reforma está dando cuenta de cómo pues ya se dio su regalito de Navidad, un rancho de 700 hectáreas, que se suma al patrimonio que recientemente ha venido amasando el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Ahora adquirió este predio que se calcula en un precio de 800 millones en la zona limítrofe de Tamaulipas y Nuevo León. Lo que dice Reforma esta mañana es que la bonanza inmobiliaria del gobernador de Nuevo León, Samuel García, sigue creciendo. Recordemos pues que ya había comprado varias propiedades y ahora pues este ranchito, ¿por qué no? De 700 hectáreas, un precio de 800 millones de pesos. Pues que vayan y le pidan dinero a Samuel García, licenciado. Bueno, a ver, recordemos que sus idas al campo de golf con su papá y teniendo que esperar a que terminaran de jugar los 18 hoyos, pues le redituó el aprender el negocio familiar. Recordemos que él tiene un despacho muy próspero en cuanto al diseño de estrategias fiscales. Y entonces, bueno, pues simplemente creo que le ha ido muy bien, no sé a qué hora lo atienda, porque es gobernador, pero bueno, pues a lo mejor es tan hábil que tiene la posibilidad de atender su despacho y además la gubernatura de un estado como Nuevo León. ¿Qué nos dice esta prosperidad inmobiliaria de Samuel García? ¿Qué nos dice cuando además viene de un partido que si bien no es el que pregona la austeridad, no es Morena, es Movimiento Ciudadano? Él mismo pues ha dicho y han vendido esta idea de que son distintos, de que tienen algo nuevo, una nueva visión que ofrecer a nuestro país y vemos este tipo de situaciones. ¿Qué nos dice esta prosperidad inmobiliaria de Samuel García? Bueno, a ver, dos cosas, Erika. Primero, en este país, ser distintos significa ser peores. ¿Sí? Y cuando López Obrador decía que ellos no eran iguales, que eran distintos, sí demostraron que eran peores. Y esto me es igual, no es igual, es peor. Pero en este sentido, lo que nos habla es que nuestro sistema de ejercicio de poder y de ejercicio de cargos públicos no cuenta con los sistemas eficientes para que el servidor público se pueda dedicar efectivamente al servicio público. Vamos a pensar
que Samuel García recibe dividendos importantes de su despacho de abogados. Me resulta muy difícil pensar que un despacho de abogados tan próspero como que le permita a uno de los socios ganar estas cantidades de dinero y gastarlas de esta forma, no vaya a tener un conflicto de intereses con alguno de sus clientes, con el gobierno del Estado. Me gustaría saber cómo está el tema del manejo de información que permite a un despacho de abogados ser tan próspero y además que nadie voltee a ver al gobernador como socio y que él reciba los dividendos de una actividad privada, porque esa sería la única explicación de dónde podría venir ese dinero, la única explicación buena. Podría haber otras explicaciones malas, que esas sí ya no las podríamos saber. Claro. Ahora, la presidenta ha dicho que no va a tolerar malas prácticas, abusos por parte de los gobernantes, etcétera. Ya ha mandado ahí varias señales y varios mensajes. ¿Ves que en algún momento la presidenta vaya a dar un manotazo en la mesa en contra de estos gobernadores, pues que se están enriqueciendo de esta forma o que no están yendo en la línea que desearía la 4T? Y más considerando que hay muchos que se dicen aliados. El caso de Samuel García mismo, ¿no? Él decía que era aliado, estuvo ahí muy contento ya en los últimos tiempos de Andrés Manuel López Obrador, muy cerquita de él. ¿Ves que en algún momento la presidenta vaya a dar un manotazo para mandar este mensaje del no al enriquecimiento y menos en condiciones pues como esta, por decirlo menos extrañas, por parte de los gobernadores? Yo creo que sí, Erika. Yo creo que, a ver, a mí me parece que, y aquí tengo que decir que hay que hacerle un acto de justicia a Claudia Sheinbaum. Ella entró el 1 de octubre y se le ha pedido demasiado. Normalmente, desde que se desvincule de López Obrador y que tome una serie de decisiones y todo, normalmente estas desvinculaciones se dan, este cambio de timón del régimen se da, pero normalmente tardan 8, 9 o 10 meses. Entonces, en justicia para Claudia Sheinbaum hay que darle un poco más de tiempo. Ahora, de que yo creo que se va a ir a dar un manotazo y posiblemente haya gobernadores detenidos, sí creo que va a suceder, pero no creo que a Rocha Moya en Sinaloa lo vayan a extrañar. Licenciado Jorge Chezal, pues yo te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo. Finalmente no puedo dejar de lado el tema del asesinato del alcalde de Tancanwitz. 2 personas detenidas, una despedida en donde se pedía fervientemente por parte de la población en Tancanwitz, no solo procuración de justicia en ese caso, levantaban la voz y pedían seguridad en ese municipio. ¿Cómo debe tratarse un tema tan delicado como este? Bueno, a ver, me parece que creo que las investigaciones creo que están avanzando rápidamente. Yo confío en que la Fiscalía General del Estado está dando golpes certeros. Me parece que sí. Me parece que es una historia no fácil. Es decir, es una historia compleja que tiene que construirse con mucho cuidado, porque lo peor que puede suceder en un caso como este es que los procesos fallen. Es decir, si hay detenciones, o si no hay detenciones, pero hay procesos en marcha en contra de individuos, tienen que ser sólidos. ¿Por qué? Porque de otra manera es prácticamente dar carta blanca a que este tipo de crímenes puedan darse de manera más abierta. A mí me parece que como está avanzando hasta este momento, va bien encaminada la Fiscalía respecto a los resultados, es solamente que mantenga ese ritmo. Y me parece que, por supuesto, no se puede desligar de estudiar y decirle a la población, creo que sería muy importante, si esto es algo que tiene un trasfondo político o simplemente fue una cuestión vinculada con actividades ilícitas, ya sea de los sicarios o del mismo presidente municipal, no lo sé, pero me parece que dar esa certeza a la población, eso es muy importante, que la gente sepa si es la ciudadanía en general o solamente los sinvergüenzas los que corren riesgos. Licenciado Jorge Chezal, como siempre, muchas gracias. Al contrario, gracias.